que le puede generar inconvenientes. ¿Estaban haciendo una pieza que vos le diste, Cristian? ¿O tenían que elegir ellos? No, tenían que elegir y le dimos como opción, hay un archivo que se subió a la parte de apuntes, donde tiene De modelos 2D referencia. y modelos 3D. Que Ah, ese le mostré, no me acuerdo si era la clase pasada o la anterior, que podían elegir de ahí uno que no sea muy complejo y que no sea muy sencillo, porque hay algunos que son un cubito, por ejemplo, que no, por ahí no le va a servir claro. mucho. Pero había varios ejemplos si querían tomar directamente de ahí. Creo que le da varias vistas con sus medidas. O si no, la opción de buscar en internet, colocan plano de pieza mecánica, ponen imágenes y ahí tienen que buscar que así sacamos el que usamos en el curso. También le mostré cuál era el ejemplo que estamos por usar y como para que vea más o menos la complejidad o el tamaño que tiene, también que no sea algo muy grande ni muy chiquito para después a la hora de exportar. Claro, perfecto. Yo creo que estamos como para que comience, ¿no, Cristian? Bueno, si no me equivoco, tenemos hasta es esta clase y dos más, ¿no? Esta es la tercera, ¿no? ¿O la cuarta? Ya miro. A ver. Esta sería la tercera clase que estamos teniendo, Ok. ¿no? Mm, La tercera. Sí. A ver. Sí, serían. En realidad tres clases más quedan, pero la última ya es la elaboración de presupuesto. Que si por ahí no alcanzan, se puede hacer como clase normal, digamos, por ahí si no llegan. Y después, bueno, vemos cómo se le dan los tiempos. Carlos, vos por ahí que decía que los fines tenía más tiempo de hacer, ¿pudiste hacer algo? Realmente no importa si no pudieron hacer, lo importante es Yo que... este fin de semana estuve medio ajetreado, che, en el Ah, laburo, ok, la verdad. genial. Así que si me hablando medio, si me escuchan, no, estuve medio grifado. Ah, ok, no, está bien. Sí, no, es para saber nomás, viste, cómo la Pero llevan. sí, estuve mirando, en realidad no estuve metiendo mucha mano, pero sí estuve mirando mucho video. Mm, Estoy- En el tiempo que podía, viste, porque dejaba corriendo un video que hacía alguna cosa y como bien, para agarrar un poco genial. más la mano, dónde están las herramientas, todas esas cosas, para empezar a Claro, comenzar. Justo tengo que hacer un par de cosas ahora, así que por ahí me voy a venir el pelo como para comenzar a jugar un poco. ok, estamos. Bueno, Cristian, Bueno, arrancar más si querés. Te doy la bueno, palabra. justo ahora vamos a modelar la pieza, así que le aconsejo que si tienen un apunte o algo al lado para ir anotando, no sé, el nombre de las herramientas o qué acción utilizar para la extrusión, para la sustracción que vamos a utilizar, de los ejercicios que vamos a hacer. Y quieren ir anotando, mejor por ahí, porque después a la hora de, por ahí uno cuando ve parece fácil, pero a la hora de hacer después se complica un poco.
En realidad son cosas sencillas, pero como le digo, si uno no tiene práctica, por ahí no sabe en qué herramienta había que usar o combinar, por así decir. Entonces, si por ahí quieren anotar o algo que le cause duda y después para consultar, no hay ningún problema. Como siempre le digo, más que nada para que ustedes se puedan sacar todas las dudas posibles ahora que estamos en clase. Entonces, por la hora de realizar su modelado, tienen la menor cantidad de inconvenientes posible. Y cualquier cosa que consulten o que no entiendan cómo se hizo, me avisan y volvemos a explicar, no hay ningún problema. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, nosotros, como lo había comentado, la pieza que vamos a utilizar es esta, es esta pieza. Ven que tiene todas las medidas necesarias como para poder reproducirla en 3D. Abrimos SketchUp, ven como le había comentado, tienen las plantillas ya preconfiguradas y bueno, los trabajos últimos que están realizando. Nosotros vamos a utilizar la de milímetros, arquitectura milímetros, porque las piezas las que se descargan van a estar en su mayoría obviamente con las medidas de milímetros. Para, para el modelado, yo utilizo, por ahí a los que tengan una sola pantalla se les va a hacer más fácil, a los que tengan dos, por ahí pueden tener la pieza, la foto de un lado y el programa del otro, entonces porque tienen que ir mirando a cada rato y para no estar minimizando y abriendo, que por ahí algo que te saca tiempo y también te termina siendo un poco más engorroso el asunto. Utilizo un programa que se llama PureRef, que lo que hace es generar una ventana que queda por encima. Entonces uno puede modelar y tiene acá como referencia la imagen que están utilizando, para justamente no tener eso que se te minimiza y vos tenés que estar abriendo, cerrando, o en su defecto colocar la ventana que suele colocar acá un cuadradito y tener la otra mitad con la imagen y así. Más que nada para facilitar un poco. Bueno, Disculpa, ¿cómo se llama el programa ese para hacer la pantallita esa? se llama PureRef, se escribe Pure Ref, Ajá. es gratuito, o Ajá. sea, así que no hay. Ustedes le colocan la ventana, le ponen que quede por encima, le anclan y ahí entonces pueden ir modelando, pueden ir haciendo zoom, por ejemplo, y ahí te lo facilita un poco más el trabajo. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, modelar esta pieza, pero vamos a trabajarle como por sectores, por grupos sería. Eso va a depender de la pieza que cada uno tenga, obviamente, cómo le va a poder dividir por grupos o cómo le conviene. Lo que vamos a hacer acá es utilizar, vamos a dividirle en la parte del frente, que va a ser esta pieza que está acá, este grupo, la, eh, este plano va a ser otro grupo, este cilindro va a ser otro grupo, el triángulo otro grupo, y por último vamos a hacer la parte posterior y después vamos a unir todo. Entonces, ustedes ven que es más fácil trabajar así, entonces cuando trabajan por grupo pueden trabajar tranquilos sin que, como lo había mostrado en otras clases, las caras o los distintos volúmenes se unan y que después generen que las caras están unidas, después uno ya no puede mover con el otro porque arrastra la geometría de la otra figura y así. Y una vez que quede todo completo, ahí unimos todo. Vamos a dejar la parte esta posterior para el último, porque hay que hacer un par de, una sustracción ahí que es un poco medio, es lo más complejo por ahí de toda esta figura que tenemos. Entonces empezamos, otra cosa, por ahí para modelar no es que hay una sola forma, por ejemplo, de hacer esta figura. Fíjense que esto se puede dibujar en planta, y o sea, dibujo esto en planta, que es lo que vamos a hacer nosotros, y después utilizan la herramienta de extruir y le dan la altura, o pueden dibujar esto como una cosa maciza, después dibujan esta parte del medio y le quitan, o sea, hay distintas formas dependiendo de cómo ustedes
le encaren o cómo se le haga más fácil. O sea, no, por eso le digo, no es necesario que hagan exactamente como yo hago con los pasos que hago, por si ustedes ven que hay otra herramienta o de otra forma se le hace más fácil o le lleva menos tiempo, mejor. Bueno, empezamos entonces con la parte de acá adelante, como ya he dicho, vamos a dividirle en 1, 2, 3, 4, en 5 partes distintas. Vamos a hacer primero la del frente. Ahí como ven tiene 10, 15 y 10. Entonces utilizamos la herramienta de lápiz. Nos acercamos un poquito. Ahí colocamos 10. Ven acá abajo que aparece la medida, acá abajo. 10, enter. Bueno, ahí ven esta línea. Esta primera línea sería esta. Sería este vértice que está acá abajo con lo que partimos. Después tiene 15 de profundidad, entonces vamos 15 para allá en el eje verde. Ponemos 15. 15 para este. Ven que si yo le hago, tomo acá esto, me tomo como referencia. Último vamos a hacerlo la curva. Acá esto tiene una separación de 15 y después otro de 10. Entonces acá lo que pueden hacer es o toman 15 con una línea y después hacen la que va a ser la base y eliminan la del medio, o si no, con la tecla T, como lo había mostrado, pueden utilizar la herramienta de medir para generar líneas de referencia, que en este caso vamos a utilizar bastante. Entonces, utilizamos esta línea de referencia para, lo probamos 15, marcamos la separación que va a tener. De paso pueden ir corroborando si esto está bien lo que están haciendo. Esto es 10, 15. De esta línea tomamos otra referencia a 10. Fíjense que yo puedo tomar como referencia y ya hago la línea acá tranquilo, o puedo hacer de acá y coloco 10 también sin necesidad de la referencia. Por eso les decía que depende de cómo a ustedes se le haga más fácil o se le haga más seguro también, porque por ahí cuando están empezando, por ahí es mejor de que hagan de la forma más segura, y una vez que ya le agarran ritmo, le van conociendo más la herramienta, pueden ir por ahí haciendo de una forma un poco más rápida. Ven que acá ya me toma de referencia esta línea, que son los otros 15. Bueno, ahí ya estamos empezando. Ahora nos tenemos que hacer la curva del medio. Ven que tiene este que está acá, el interno, tiene un radio de 7,5, mientras que el externo tiene un radio de 17,5. Por ende, este espesor es de 10 también. Entonces ven que continúa con el espesor con que inicia acá toda la vuelta. Un momento, voy a conectar mi cargador. Ahí estamos. Para esto vamos a utilizar esta línea de referencia, vamos a borrar, más que nada para tomar como ejemplo. Con la letra E activamos lo que es el borrador. Con la letra T activamos de vuelta la herramienta medir. De acá hacemos a 7,5. 7,5 sería nuestro eje de toda la figura. Entonces, esta línea nosotros vamos a mantener para después hacer los otros grupos, las otras piezas que nos faltan. Y vamos a hacer también una línea de referencia vertical para este centro.
porque ven que después acá tenemos que tomar una distancia tanto para el cilindro como para la parte posterior. Entonces esto podemos sacar de esta línea vertical. Si no tienen nada donde, por ejemplo, si ustedes están empezando y no tienen una línea como esta, pueden tomar de los mismos ejes que ya están acá. Bien, puedo tomar referencia tanto del eje verde como del rojo como del azul. Por si ustedes quieren ya empezar primero haciendo las líneas de referencia para medir todo y después ponerse a dibujar encima, también se puede hacer así. Entonces tomamos esta línea que está acá ya la puedo conseguir con esta. Fíjense que cuando coinciden se genera esa X, que es una intersección. Ya está diciendo que se interseccionan dos líneas, en este caso es la que tomamos acá como referencia. De esto, nosotros vemos que este eje que va a ser de las dos curvas que tenemos que hacer está a 15 de la primera línea que hicimos. Entonces ven que esa línea sería esta. Nos corremos en el eje verde. Eso también hay que tener en cuenta para que no hacer la línea. Ven que te toman los ejes. Ahí. O lo que se puede hacer es bloquear el eje con las teclas. Si yo pongo derecha, ven que me bloquea el eje rojo. Entonces no me está pasando esto de que por ahí sin querer hago clic en otro lado. Con la tecla, bueno, con la tecla a la izquierda, con la flecha a la izquierda, me bloquea el eje verde. Entonces yo me muevo tranquilo. O si no, otra forma es cuando yo veo que está en el eje verde, presiono Shift, mantengo presionado y se bloquea o suelto. En este caso, por ahí conviene bloquearlo no con la flecha y tomamos como referencia este punto. Ven que está a 15. O corremos, marcamos 15 y damos Enter. Entonces, por ahí para ir entendiendo, este no es necesario. Esta línea del medio es el eje que cruza acá por el medio de la figura. Esta vertical que colocamos acá representa este eje que está acá. Esto conviene, vamos a trabajarlo ya en perspectiva paralela. Entonces vamos viendo en la comparativa, esta perspectiva que está acá es una axonométrica, una perspectiva isométrica, que como vimos eso también en la clase de la parte de teoría, es una representación que no tiene deformación, o sea, no está fugado, no está deformado, son líneas paralelas. Entonces nosotros vamos a utilizar líneas paralelas, entonces vamos haciendo el dibujo y vamos a ir comparando ya con esto cómo va quedando. Ven de que ahí las líneas son paralelas, a diferencia de que si yo pongo perspectiva, ven que esto se está fugando, entonces acá estas líneas se van a ir juntando, fíjense como la de referencia también pasa eso, hacia un punto de fuga. Entonces esto se va deformando y por ahí, si ustedes están empezando, le puede llegar a confundir de que si está quedando derecho o no. Y en una de esas no está quedando derecho y piensan que sí, o está quedando derecho y piensan que no. Entonces, para evitar confusiones, utilizamos proyección paralela más directamente y ahí va a ser más fácil para ustedes corroborar de que si alguna línea salió inclinada o no. Bueno, entonces seguimos. Acá vamos a hacer o un círculo para hacer esta parte y después borramos lo de abajo o directamente utilizamos un arco. Círculo con el atajo con la letra C o arco con la letra A. En el caso de utilizamos un arco, vamos a utilizar las dos formas. Primero vamos a hacer el círculo, tomo el centro, es esta intersección que es la que está ya acá en el piso, y voy hasta acá. Ahí ustedes ven, se divide en dos porque se choca con estas líneas que están acá. Entonces esta de abajo puedo borrar, me quedo con la de arriba, que lo que vamos a hacer, si ustedes se acercan, ven que se notan los segmentos. Después, esto a la hora de extruir, le puede generar inconvenientes o para
cuando hagamos los trabajos de sustracción, porque van a quedar con esta figura la pieza que nosotros sustraemos, o como le había comentado, a la hora de mandar esto para imprimir, va a salir con todos estos vértices marcados en la curva, que por ahí no es lo mejor para cuando estamos trabajando en curva. Entonces aumentamos los segmentos de 12 a 48, por ejemplo. Esto así que es muy grande. Vamos a 24. Este le vamos a dejar anclado, entonces ahí está. Ya está. Bueno, eso utilizando lo que es círculo. Utilizando arco sería, hacemos clic en un punto, en el otro, y ahí le damos el espesor que tendría que tener acá, que en este caso el radio es de 17,5. Ahí está. 17,5, colocamos Enter y ven que si se cierra la figura y está todo bien, se genera la cara. En el caso que yo cierre esto, antes no se cerraba porque ven que le faltaba esta parte de arriba, entonces estos seguían siendo líneas sueltas. Yo después de generar el arco, ven que en este caso todavía no cierro, pongo 17,5, Enter y se cierra y ahí se genera así la cara. A este arco le vamos a hacer lo mismo, vamos a aumentar, a ver si me dejan 48. Ahí está. ¿Ven cómo se suaviza? Fíjense cómo estaba antes, donde se marcan todos los segmentos. Y si yo, como le dije, yo extruyo todo esto que ha marcado y cómo queda después con los 40, aumentando las subdivisiones. Y esto es lo que nos quedaría, es darle una altura de 20. Entonces, con la tecla P, vamos a la herramienta para extruir, hacemos clic, subimos, le damos 20, Enter, y ahí ya tenemos la primera parte de nuestro modelo. A esto hacemos triple clic para seleccionar todo el volumen. ¿Se acuerdan que con un clic seleccionamos una cara, doble clic toda una superficie y con triple clic todo el volumen que esté conectado a esto? También es esa otra del inconveniente si no está hecho grupo, que si esto está tocando otro volumen que no está hecho en grupo, va a seleccionar todo junto. Con esto hacemos Alt Q, creamos un grupo, o ponemos clic secundario, crear grupo. Entonces ya tenemos el primero. Hasta acá, ¿alguna duda o consulta? Lo otro va a ser un poco más lo mismo, nada más que un poquito más complejo, pero por eso si tiene alguna duda o una consulta hasta acá con lo que hicimos, alguna herramienta que se usó. Se entendió perfecto, ¿no? Bueno, ya Excelente. digo, si algo ven importante que le parezca y quiera anotar también para después para la hora que ustedes estén modelando. Eh, una cosa, por ahí para explicarle que no había explicado antes, ven esta línea que se ve acá por ahí en una asa que cuando ustedes estén modelando, cuando ustedes estén modelando, que no les confunda por ahí esto y piensen que es una línea perdida o que tienen que borrar esto. Fíjense que si yo entro y yo quiero eliminar esta línea, se me elimina esta cara. Lo que está pasando con esta línea es que esta línea delimita esta cara que es plana de esta que es curva. Eso es lo que está haciendo, al igual que esta línea que está acá. No es algún error del modelo ni nada, sino que se está visualizando hasta dónde llega una cara y dónde empieza la otra. En el caso que ustedes por ahí quieran finalizar, cuando finalicen el modelado y quieran eliminar estas líneas, que en realidad no se eliminan porque la línea sigue ahí, lo que pueden hacer es activar acá, que es secundario, gestionar bandeja,
acá van hasta la opción de suavizar aristas, activan, ven que le aparece acá abajo, y con esto ustedes pueden suavizar, bueno, ahí ven que ya se suavizó, ya desapareció esa línea. ¿Cuál es el problema con eso? Si bien se ve mejor, yo le hago clic y ven que ahora me selecciona toda la vuelta entera, al igual que acá adentro, yo hago clic y me selecciona toda la vuelta. Entonces, en el caso que yo tendría que haber hecho, o también tengo que hacer alguna modificación en esta cara, o extruir, o achicar más esto, ven que ya me selecciona todo. Entonces, si yo quiero utilizar la herramienta de empujar para extruir, no me deja. Porque las caras que son para extruir tienen que ser planas, sí o sí, para con esta herramienta. Después hay un plugin que sí extruye curvas, que eso es otra cosa. Pero ven que acá ya no me deja, entonces por ahí estas cosas se suelen hacer más cuando uno ya tiene finalizada la pieza, más que nada algo visual. En realidad, como le dije, las líneas siguen ahí, nada más que ahora no se aprecian. Yo si quiero volver esto a cómo estaba, selecciono todo el volumen, acá me dice la cantidad de grado, le bajo, puedo desactivar también. Ven que al bajar, ahí me van apareciendo las distintas líneas, las caras, las divisiones que van teniendo. Por ahí no conviene aumentar mucho esto, porque si aumentan mucho le pasa estas cosas a la figura. Ya desaparecen todas las... Consulta, al alisar la pieza así, después, obviamente, cuando lo mandás a la hora de imprimir, también implica la calidad, ¿no? Cuanto más liso, más calidad, ¿verdad? En realidad, esto no te modifica, como te dije, no es que esto se hace más curvo. Esta línea sigue ahí. Es más, fíjate que si yo me acerco y la línea se elimina, no se modifica nada acá la curva porque esto sigue siendo una cara. Si yo le hago triple clic, ves que esto sigue siendo una cara y todas estas subdivisiones que aparecen acá son las otras caras. Todas estas subdivisiones son las subdivisiones que aumenté en esta curva. En la primera, no sé si se entiende. En la Claro, sí, primera sí, curva. es algo más visual, digamos. Exacto, pero de esto sigue acá. O sea que no te modifica el tema, lo único que te complejiza en el caso, como te dije, vas a hacer un clic y ya te selecciona todo y te prohíbe extruir esa cosa. Pero más que nada para explicarle de dónde sale esta línea y que no es un error ni nada, sino que es algo del SketchUp que te está mostrando hasta dónde llega una cara, dónde empieza la curva y eso. A la hora de Pero generar el plano, ¿eso crea algún inconveniente? la línea esta que está acá, Ajá. no, no, no. No, no, porque en realidad es más, esa línea debería estar porque si nosotros generamos el plano así, supóngase yo miro así el plano, a ver, una vista lateral, ven de que aparentemente pareciera un rectángulo, entonces cuesta por ahí la interpretación, después de esto vamos a tratar de que tenga un sombreado o algo, pero ven de que si yo pongo un sombreado, por ejemplo acá, yo no sé si la curva empieza acá o empieza en dónde, entonces esa línea por ahí me delimita de decir, bueno, mira, el plano llega hasta acá y de acá empieza una curva, que siendo por ahí estricto, si yo miro en planta, en realidad es así porque llega hasta acá y acá se genera un cierto quiebre para empezar la curva. O sea, más que nada por un tema de entendimiento del dibujo, ¿no? Como ven, yo digo, si eso se elimina, acá no se entiende si es un rectángulo o todo esto es una curva o si esta curva empieza acá, acá o acá. Más que nada eso. Ven de que si yo tengo esta línea, yo sé que esto es plano hasta acá y si yo acá le agrego una subdivisión de línea de referencia, yo puedo marcar que esto es una curva y está empezando en este punto.
Después, igual, para eso también, como le habíamos explicado antes, se utilizan tres vistas. Por ahí, si vos tenés esta línea, vos no sabés si esto es un volumen que está sobresaliendo o es una sustracción que se hizo, pues eso vos vas a corroborar en la planta. Cuando veas la planta te das cuenta que no. Por eso es lo que se necesitan tres vistas por ahí para llegar a entender lo que es una figura o poder reproducir. Bueno, eso más que nada como para sacarle la duda en el caso que a alguno si les salga, no es un error ni nada. Y además le conviene, de última, dejarlo nomás. Y esto yo lo mostré como para que ustedes vean qué pasa si se aumenta o se disminuye. Pero si queda ahí no hay ningún problema. Bueno, entonces seguimos con vamos a modelar lo que es la parte del cilindro. Como lo comenté, esto vieron que hay varias formas de hacer. Yo dibujé todo y después lo extruí, o podrían haber dibujado el bloque entero, después a esto, dibujarle acá lo del medio y extruirlo hacia abajo, por ejemplo, y generar el vacío. O sea, por eso digo que hay varias formas de hacer. Depende de por ahí la que a ustedes se les haga más fácil o la que vean de que les lleva menos tiempo. Entonces, bueno, generamos el cilindro. Ven que tiene un radio interno de 12,5 y uno externo de 22,5. O sea que tiene un espesor de 10 también, al igual que todo. Utilizamos con C a un círculo. Esto yo puedo ya ir dibujando. Se puede hacer, yo puedo dibujar acá, por ejemplo, genero toda la extrusión, el cilindro, y después lo ubico en mi eje, donde va. O ya le puedo dibujar acá directamente, que es lo que vamos a hacer para ir ahorrándonos tiempo y ir haciendo ya bien la figura. Fíjense que lo que vamos a utilizar para eso es esta línea de referencia, que ya es la que generamos acá, por eso les decía que por ahí conviene ya ir teniendo esto para que nos vaya guiando el dibujo. El eje de este está a 75 milímetros. Entonces nosotros lo que hacemos es tomamos esta como referencia, llevamos en el eje verde, porque nuestra pieza va para allá, a 75, ponemos Enter, y ahí esta intersección que está acá es donde se intersecciona este eje con el que nosotros generamos que está por acá abajo. Entonces con eso, elijo el círculo, puedo hacer desde acá o puedo hacer en planta por ahí para que sea un poco más. De acá. Ven que ahí está en el eje azul, o sea, quiere decir que está paralelo a lo que es el eje rojo y verde. Esto tiene, dijimos, radio exterior 22,5 y ahí ven donde dice intersección, ahí tienen que hacer clic. Por ahí le conviene más corroborar de que diga intersección, porque por ahí si ven de que cuando ustedes están sobre la línea es un cuadradito nomás. Y si no hacen ahí, por ejemplo, yo hago acá, ya no va a estar en el centro. Y después a la hora, después si ustedes modelan, destruyen todo, ya para arreglar eso va a ser un problema, o sea, no van a poder básicamente tener que hacer de vuelta. Entonces conviene asegurarse donde dice intersección, ahí hacen la adentro que es 12,5. Esta parte de adentro podemos eliminar. Ahí nos queda nuestro cilindro. Ven cómo queda todo medio chanfleado el borde. Esto vamos a aumentar los segmentos. 48. Vamos un poquito más, a ver, 56. 96. Por ahí, mientras más segmentos tenga, quiere decir que va a tener más líneas subdividiendo, lo cual, aparte de darle más suavidad a la curva, a la hora de, fíjense que si yo quiero hacer una línea, este es un ejemplo, ¿no? Tomando acá referencia, tengo que chocar por acá. Fíjense que esto se va moviendo. Ven de que cada puntito que aparece, de acá a acá, por ejemplo, hay un segmento. Entonces, por ahí si yo tengo que hacer en el medio justo mi punto, ven de que se pone, o sea, es más difícil
O sea, es más fácil que esto ya coincida con un segmento. Y va a ser más fácil si ustedes tienen más segmentos, pues tienen más opciones, por así decir, en dónde ubicar. O sea, también lo ayuda por ahí un poco a la hora de modelar también. Lo mismo vamos a hacer con, este le habíamos dado 96 a este también, a ver si nos deja. Sí, ahí está. Bueno, tenemos la base y hacemos lo mismo. Ven que la altura de esto es 50 milímetros. Entonces, con la letra P, extruimos 50. Ya está ubicado. A esto lo que vamos a hacer es triple clic, crear grupo. Ya tenemos los dos grupos. Ya le vamos a hacer ya esta sustracción que tiene acá. Fíjense que este se puede hacer también de dos formas. Yo podría hacer un rectángulo como un plano con este espesor. Le puedo atravesar acá y le pongo que sustraiga esa pieza a la primera, a la segunda y dejo ese vacío, por ejemplo, que sería una forma medio compleja de hacer. O si no, puedo trabajar en planta acá, ya que tengo la línea de referencia. Acá vemos que este espesor es el mismo que tiene acá atrás también, que son 3 milímetros. Entonces yo acá utilizo la herramienta de medir. Esta línea está pasando por debajo, ¿ven?, de la pieza. Yo tengo que hacer una referencia acá arriba, porque si yo tomo la abajo me va a hacer la línea, después cuando yo tome me va a hacer la línea allá abajo. Entonces pongo en planta esta línea, tomo y vengo hacia acá arriba. Ahí, ven de que cuando está así, acá en esta parte no se está viendo la línea porque está pasando por debajo. Yo tomo esta línea, tengo sobre la misma, pero en el centro, ahí ven de que sí, sí ya se ve acá arriba, porque estoy generando una copia de esta de que está acá abajo, acá arriba. También podría venir de acá, también se puede hacer de acá en 3D, tomo de esta referencia, subo en el eje azul y le llevo hasta acá arriba, también podría hacer esa forma, que parecería un poco más fácil. Pongo en planta de vuelta, entonces acá yo tengo que generar 3 milímetros, llevo 1,5 para un lado y 1,5 para el otro. Esta por ahí ya no sería necesaria. Acá yo tengo que generar, ingreso en el grupo. Ven que ahí me dice intersección, donde se intersecciona la línea de referencia con la de nuestro modelo. Ahí exactamente hay que hacer clic, bajamos. Y fíjense esto, si bajo, ustedes pueden pensar que acá está bien y hacen clic y cierran. Fíjense lo que pasa, esta línea queda gruesa porque es una línea huérfana, como se le dice. No hizo contacto con la otra línea para generar un plano. Fíjense que si yo me acerco, no hizo contacto. A diferencia de que si yo hago de este lado, fíjense, hago donde hice intersección, ven que si bajo, ven que acá aparentemente está bien la línea, yo si hago clic, ven de que quiero hacer clic acá y no se generó ninguna cara. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es donde dice intersección, bajar, y acá nos acercamos y hasta donde dice intersección de vuelta, ahí hacemos clic. Bien de que, fíjense la diferencia de las dos líneas. Esta también creo que habíamos visto, cómo esta más gruesa y esta más fina. El espesor tiene que ver porque es justamente una geometría o una línea huérfana, como le dicen, porque no está generando, no es parte de ninguna geometría. Sin embargo, esta línea sí es parte de esta cara que está acá, por ejemplo. Al igual que esta cara es parte de todo el volumen del cilindro. Esta línea no. ¿Qué pasa con esta línea? ¿Qué es lo que vimos? Si yo salgo, selecciono, fíjense cómo me dice grupo. Ya no es más un grupo sólido por esto. Y entonces yo no voy a poder utilizar
las herramientas de sólido y a la vez también cuando exportemos esto, esta línea por ahí puede generar algún error o alguna mala interpretación. Fíjense que si yo entro, elimino esta línea, salgo del grupo, fíjense que ahora que me dice grupo sólido, ¿ven? Porque esa línea está generando ese error que estaba suelta. Entonces, lo que hay que hacer es fíjense otra cosa que cuando ustedes están yendo acá por los bordes, ven que es como, tiene una forma de cuadradito cuando están sobre la línea y de un punto verde cuando llegan a un vértice, que cada vértice es un segmento de lo que ustedes subdividieron. Después tienen la línea celeste, que es el que marca el punto medio de ese segmento. En este caso justo coincide el vértice, el vértice con la línea de referencia, o si no, nos mostraría la línea, la crucecita que dice intersección. Vamos hasta abajo. Ven, en este caso es una intersección porque el vértice está en este punto y el otro estaría por este punto a caer. Ahí hacemos clic, ahí ven de que queda bien la línea porque esta línea está formando parte de esta cara y de esta cara que está acá. Si yo salgo ahora y hago clic, ven que sigue siendo un grupo sólido. Eso pueden ir teniendo como referencia en el caso de ustedes están modelando y ven de que de la nada deja de ser un grupo sólido porque alguna línea le quedó, vieron cómo, como me pasó acá, de que si vas a una línea, aparentemente, por hacer rápido, hace clic acá y parece que se cierra, pero cosas como que el espesor de la línea ya te indican de que no se cerró o de que te diga que si es grupo sólido o no, también te indica de que hay algo. Eso para que ustedes vayan viendo por ahí ya mientras van modelando y que no esperen a modelar todo para recién fijarse o que ahí se den cuenta por ahí que tienen justo un error, porque obviamente le va a costar mucho más para corregir. Bueno, con esto nosotros lo que tenemos que hacer es ingresamos, generamos esta división que hay acá y ahí con la herramienta destruir generamos el vacío. Hacemos clic ahí, vamos y tomamos como referencia la base. Ahí en este caso nos eliminó la cara, pero podemos hacerle clic, eliminamos. Con la tecla E entramos en borrador, eliminamos los sobrantes. Y ahí nos quedó el vacío que se generó ahí. Hacemos clic, vemos que sigue siendo un grupo sólido, o sea que no hay ninguna línea, ni cara, ni geometría huérfana por dentro. Esto dos ya eliminamos. Lo que vamos a tratar de mantener siempre son lo de los ejes que nosotros vemos, después digo, dependiendo de cada figura cada uno, que les va a ir sirviendo. Esto nos sirve, por ejemplo, para ubicar el cilindro y este para ubicar el centro de la parte de adelante. Con respecto a lo del cilindro, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda, algo? Se quedamos medio La, rápido. ¿Sí? sí, no sé, ¿no sería más fácil, pregunto, ¿no? Hacer la hendidura esa antes de destruir la pieza? También, exactamente. Por ahí quería hacerle acá para mostrarle que un poco más de herramienta, por así decir, y el tema de también de las líneas, de las intersecciones y demás. Pero exactamente así. Por eso yo le decía que no se llene exactamente con lo que yo hago, pues por ahí hago, o no tengo en cuenta también, es para mostrarle a ustedes distintas herramientas. Si ustedes ven como dijo Beatriz recién, alguna forma que es un poco más rápida y ustedes ven que le queda igual y le genera menos trabajo, muchísimo mejor porque esa es la idea justamente. Excelente. ¿Alguna otra cosa? ¿Acotación, duda, consulta? Ahí con respecto a lo que dijo Beatriz, fíjense que es lo mismo que yo le expliqué con esta figura, que yo podría haber dibujado todo entero, extruir y después extruir de vuelta hacia abajo, que le dije que por ahí era un poco más trabajoso, que es lo que hice en este caso. Eh, Modelé todo, subí, extruí, después extruí de vuelta. Como dijo ella, podría haber hecho en la base directamente, aprovechando que esto es continuo, como hicimos con la parte de adelante. Bueno, ahora vamos a hacer es la parte del plano.
Este vemos que tiene, va desde el inicio hasta el eje de nuestro cilindro. Entonces tendríamos 75 más esto, más lo 15. Tenemos 90 de longitud. Pero fíjense de que si yo pongo en planta esto, fíjense que este plano va desde este borde hasta el borde de nuestro cilindro. Y si ustedes se fijan acá, eso no es paralelo. Por ende, acá nuestro plano se está abriendo, va a tener esta inclinación. Entonces yo podría modelarle acá arriba, pero vamos a hacer afuera, entonces ven cómo va quedando el plano y después a la hora de ubicar cómo hacemos también. Entonces empezamos con esta parte de adelante que tendría 35. Acá dijimos, acá podemos usar la referencia también. Fíjense que podemos darle los 90 a nosotros directo. Por eso le decía que hay varias formas. Esto sí hay que ver que esté en el eje verde, entonces no se nos está yendo para arriba la línea ni para abajo. Podemos teclear los 90 acá, o por ahí en el caso de que sea una medida que no sea exacta justo, pueden apretar tecla Shift, bloquean el eje verde y van y toman el centro de esta figura porque sabemos que va de acá hasta el centro. Entonces, tomo el centro, ven que ahí me da los 90 igual. O sea, ahí tienen esas dos formas también. Bueno, de ahí hacemos... Esto tiene de ancho... acá ven que tiene un radio de 22,5. Entonces, acá va a tener un ancho de 45. Va a ser las dos mitades. Entonces, acá nosotros podemos tomar punto medio, subo. Ahí no sé si se aprecia mucho, pero hay una línea verde de referencia. Entonces, acá yo puedo hacer 22,5 para un lado y 22,5 para el otro. Ahí unimos. Y generamos nuestro plano. Bueno, este no quedó a la altura de este porque yo cuando había hecho el plano, ven que tomé como referencia, lo primero que hice fue tomar como referencia esto y ahí inicié la línea, entonces ya partió de esta altura. Este tiene un espesor de 10 milímetros. Entonces este podemos hacer, destruimos 10 para arriba o para abajo. Y ahí ya tendríamos ya la parte del plano. Hacemos triple clic, creamos un grupo, vemos con un grupo sólido y ahora lo ubicamos. Ponemos en planta y con las líneas que ya tenemos de eje, podemos mover, tomamos el medio acá, ahí ven que dice punto medio en el grupo y le llevamos, bloqueamos el eje rojo y ahí pueden tomar referencia tanto abajo como arriba del eje y ahí queda ubicado en el centro. Después nos quedaría bajarle, acá ven de que esto tenía 15, esto tenía 20 y esto tiene 10. Por ende acá nos queda, acá nos dice 5 y 5. Entonces tomamos una esquina, bloqueamos el eje azul
la alineo con la superficie de arriba y de ahí bajo 5. Fíjense cómo va quedando ya, va tomando forma. Y esto sigue siendo un grupo sólido, un grupo sólido, un grupo sólido. Todo. ¿Alguna consulta hasta acá con la parte del plano? ¿O alguna acotación, como Beatriz por ahí que vieron alguna otra forma más fácil de hacer, más rápida? Otra no, perfecto. Aparentemente, están todos ok. Bueno, vamos a hacer la parte, ahora vamos a hacer el triángulo. También vamos a modelar aparte y después lo vamos a ubicar en su lugar. Acá vemos que de altura va a tener 35. De desarrollo horizontal vemos que tiene, por ahí acá no nos da la medida exacta, pero podemos sacar, acá vemos que tiene 75, habría que restarle 17,5 y acá atrás le restamos los 22,5, nos da 35 también de desarrollo acá horizontal. Entonces tenemos 35 por 35 de altura. Lo que vamos a hacer para este caso particular, porque acá, si ustedes ven, esto se choca con una curva. Si yo le doy los 35 exactos, lo que va a pasar es de que esto va a chocar en este punto exacto. Me va a quedar una cosa así. Esto es un ejemplo nomás. ¿Ven? Y acá me va a quedar unos vacíos, porque esto va a terminar con la cara recta. Entonces eso por ahí nos va a generar inconveniente a la hora de querer unir toda la geometría o a la misma hora de imprimir esto. Si hay que imprimir, cuando se toca así en un solo punto, por ahí es medio complicado para que se imprima o para que le tomen bien también la figura. Entonces lo que vamos a hacer es aumentarle a esos 35, porque en esta parte de abajo va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a aumentarle 1,5 mm más para que eso llegue a hacer un buen contacto con las dos curvas. Entonces tenemos de que tenemos 10 de ancho, así era 35, le damos 1,5 mm más, entonces va a ser 36,5. Acá le puedo dar 10 o puedo tomar esto como punto de referencia. Ven de que ahí ya me bloquea. Fíjense que esto me está generando la cara blanca para arriba y la gris para abajo. Fíjense lo que va a pasar con este triángulo. Yo genero esto a altura, dijimos 35. Acá ven que ya me marca el 10 de ancho, bajo, y me queda unir. Vieron que las caras blancas me quedaron en el interior y las grises en el exterior. Entonces acá lo que puedo hacer es, en el caso que les pase esto, si ustedes, como les había comentado, si quedan unas caras grises, esto tiene que estar del lado adentro. Entonces tienen que hacer clic secundario, invertir cara. Y en las caras que le van quedando así, porque hay veces, pues, como en este caso, que pasa. Como en este caso todas las caras quedaron grises, le hago triple clic, selecciono todo y pongo invertir caras. Y ahí queda todo blanco. Ya aprovecho, le hago un grupo y ahí ubicamos la altura, hago clic
en este vértice, bloqueo el eje azul, tomo de referencia esta superficie, porque tiene que estar sobre esto, ahí ya tengo ya la altura que va a tener, y ahora la acomodo en planta. Tomo el punto medio del grupo, con referencia al eje que ya habíamos colocado al principio. Por eso le dije que si ustedes pueden ubicar los ejes cuando empiezan a modelar, le va a facilitar mucho después a la hora de empezar a armar la figura y no ir y no tener que sacar medidas o estar calculando y decir, bueno, se corre 75, 25, pues por ahí le erran, o tomando referencia a otras partes de la figura, porque por ahí le puede generar algún tipo de error. Por ejemplo, en este caso con una curva, yo si tuviera que tomar de referencia esto, ven de que cada vértice, como le he comentado, es un punto distinto y por ahí le puedo errar por uno y ya va a quedar descentrado y no y es algo que por ahí no se aprecia al modelar, pero le puede generar inconveniente más adelante. Bueno, ahí nos quedó centrado esto. Ahora tomamos, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar este vértice, vamos a bloquear el eje verde, vamos a ver acá, bloqueamos el eje verde, ven que se pone más grueso y hacemos que toque acá el plano en la curva. Donde toca hacemos clic. Ahí nos aseguramos que la parte esta de adentro queda bien unida, como le dije, y no queda acá la línea y unida únicamente por un punto. Y en la parte de arriba también, ven de que ahí ingresa. Vamos a tomar como referencia este punto, ¿vale? Ahí. Perdón, estoy de cualquiera. Bueno, ahí ubicamos la del medio y ahora vamos a hacer, nos quedaría hacer la parte de atrás. Ven que esto sigue siendo un grupo sólido, así que está bien. Ahí. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Ninguna? Avanzamos entonces con esta parte. Acá vemos que tiene, es parecido a a lo que hicimos acá adelante, que tiene una parte que es recta y después genera una curva. Ven que la parte recta, acá tenemos el eje de lo que sería el círculo, donde empieza la curva, tanto acá a la exterior. Y vemos que de acá hasta la parte donde estaría recta, o la que tomamos referencia por lo menos, son 35 milímetros. Entonces podemos empezar por eso. Damos 35. Acá vemos que el diámetro. Cheque, cheque, cheque. Un momento, ya vengo. Ahí ya volvimos. Bueno, como le decía, hicimos esta longitud que es 35. Esto vamos a hacerle acostado. Después vamos a girar para facilitar la instrucción. De ancho vemos que tiene el círculo interno tiene un diámetro de 15 y el externo, que sería este, tiene un radio de 15. Entonces, por ende, tiene una
un ancho de 30. Colocamos 30. 15 tomamos como referencia este punto que tenemos acá para los 35. Y ahora nos queda hacer el círculo interno y el arco externo. Entonces, con la tecla C vamos a hacer el círculo. Primero, para tener el centro, podemos tomar como referencia este punto medio hasta acá arriba. Ven que ahí me bloquea. Me marca los dos puntos que están tomando como referencia. O lo que pueden hacer también es tomar la herramienta de medir y llevan una línea al medio directamente. Entonces ya le queda ya grabado y ustedes trabajan sobre esta línea. Fíjense que el centro tiene un diámetro de 15, sería un radio de 7,5. Tomamos el mismo centro. Esto podemos hacer un círculo y después eliminamos acá la parte de adentro. O también podemos hacer un arco, como se le haga más fácil. Hacemos clic en un punto, en el otro punto, y acá le damos los 15 que son de radio. 15, enter. Ahí está. Ven que una vez que se cierra se genera el plano. Este de medio eliminamos. Hacemos lo mismo con las curvas. Ese le conviene hacer siempre antes de extruir, porque una vez que ustedes extruyen, creo que también se había explicado eso. Si yo, por ejemplo, le hago una extrusión a esto, le hago clic y ya no me permite modificar los segmentos porque ya están enlazados con los de abajo. O sea, no puedo aumentar los segmentos arriba sin modificar los de abajo. Y ustedes ven que si selecciono los dos, no puedo modificarlos al mismo tiempo. Entonces, una vez que ya extruyen, ya no se puede modificar más eso. Selecciono, le damos 96 si me deja. Dice que es mucho, le damos 48. Lo mismo al círculo del medio. 48. Ahí como se suaviza. Y el espesor de este, ven que ahí es 13. Ahí ya tenemos modelado esta parte, que es uno, y después hay que replicarlo en el otro. Le hacemos triple clic de vuelta, con Alt Q, generamos un grupo, vemos que es sólido, está todo bien, y para girar, ustedes pueden utilizar la herramienta de girar si quieren girar desde un punto específico, o con la herramienta mover también, con la tecla M. Ven de que ahí le genera estas cruces que le permite girar desde el eje de la figura. Y ahora nos queda ubicar esto. Para ubicar también vamos a hacer otra línea de referencia. Ven que de este eje a 35 está el eje de esta figura. Entonces hacemos lo mismo en el eje verde siempre para ir para atrás. 35. Y ahora nos queda la altura. Que podemos sacar otro eje de referencia o, como acá no nos está dando ninguna medida de la altura, podemos ubicarle también. Si ustedes esto por ahí creo que tampoco no vimos, si ustedes recorren un círculo, ahí le marca el centro. O sea, por ahí en el caso de que quieran mover desde el centro y no le aparezca la referencia, tienen que recorrer un poco el círculo y ahí ven de que solo aparece. O sea, hago clic en el centro, pongo izquierda para trabajar en el eje verde, ven que ahí se bloquea el eje verde, no se mueve a otro lado, y le llevo directo al eje de referencia. Ahí. Y de acá me quedaría subir, que si ustedes ven, esto tenía 35 de alto y esto tiene 50.
Entonces nos quedaría 15 de diferencia. Como esta figura está en una vista isométrica, no tiene deformación, entonces bien que acá abajo parece que es un poco más alto que de arriba, tiene más espacio, es porque es así, tiene más espacio que de arriba, entonces nos queda 15, para que podemos deducir de que tenemos 5 arriba y 10 abajo, que coincide con el espesor de nuestro plano. Ahí bloqueo el eje azul, tomo como referencia esta superficie, o si se hace en 3D también. Bloqueamos el eje azul, tomo como referencia esta superficie, y de ahí habría que bajar 5, dijimos. También esto le pueden llevar hasta acá y acomodarla acá en la figura, por eso le decía que no, es que hay una sola forma de hacer. Ustedes pueden traer esta figura hasta acá y acomodarla ya acá. Colocamos en planta. Y ven de que la separación entre los dos es 3 milímetros, que es la misma separación que tenía acá. Entonces, esta cara que está acá tiene que coincidir con esta línea que está acá. Entonces, tomamos la cara, o acá el vértice, por ahí un poco más seguro siempre. Apretamos Shift, bloqueamos el eje rojo y tomamos como referencia esto. Ahí está. Ahí queda ubicado. Un poquito más abajo parece que sería. Ahí, 5 más. Ahí, ven que si yo coloco acá vista isométrica, va quedando bastante parecido porque es la misma vista que se maneja para generar estos volúmenes. Bueno, y esto hay que duplicarle. Entonces podemos usar en planta. Tomo esta cara, control, saco una copia, shift, bloqueo el eje rojo y tomo como referencia esta cara ahí. Ahí nos queda modelado. Fíjense que todo es grupo sólido. Si yo marco y selecciono todo, me dice que hay 6 grupos sólidos. O sea que todos están bien dentro de todo. En el caso de ustedes, como si están modelando algo y no saben qué error tienen, utilizan, como habíamos dicho, este plugin de inspector de sólidos. Que en este caso, si yo le aplico, así que no hay ningún error. Porque ya me está diciendo que es sólido, pero en el caso que ustedes tengan, como lo había mostrado, le va a marcar si hay alguna línea, si hay alguna cara que le falta o algo, y si ya puede solucionar, el mismo plugin soluciona. Y si no, por lo menos le marca el error para que ustedes puedan corregir. Por si le surge algún inconveniente. Bueno, con esto, como todo es sólido, podemos utilizar estas. La referencia vamos a borrar. Esta línea podemos ocultar. Ver, guías, ven que está marcado, yo les deselecciono y no es que se borran, se ocultan en realidad. Yo activo de vuelta si por ahí quiero usar. Este también hay que borrar. Por ahora lo vamos a dejar, entonces vamos a ocultarlo más. Después si ya no utilizamos, borramos. Bueno, como todo esto es sólido, yo puedo utilizar, ya, podemos minimizar, nuestra herramienta de sólidos, que lo que vamos a hacer es extruir eh, las formas de los otros. Bueno, hasta acá alguna consulta o duda o sugerencia, algo, antes de empezar con esta parte. Vieron que casi todo es lo mismo, es como ir sacando referencia, eh, van generando curvas, aumentando segmentos, y en otros hace lo mismo y es un poco medio repetitivo una vez que le agarran por ahí la mano a las herramientas básicas. Por eso le decía que es un poco el ir metiéndole mano
y ir amañándose por ahí, como estas cosas, por ejemplo, de decir, bueno, saco del medio o primero hago la curva, después truyo y esas cosas. Pero eso ya sería con un poco más de práctica nomás. Si no hay consulta, bueno, entonces vamos con la parte de sólidos, que tienen que entender para qué es cada opción que tienen. Ustedes si se fijan, acá ya le trae ya como pintado, ven de que tiene como dos figuras y algunas son grises una parte y otra celeste. La parte celeste te está indicando qué es lo que va a quedar de la operación que se va a hacer. Por ejemplo, este que dice intersectar, que dice que combina varios sólidos y solo conserva la geometría superpuesta. Entonces ven acá que hay dos cuadraditos y donde se superponen queda gris, que es lo que va a dejar, y lo otro se va a eliminar. En este caso, combina varios sólidos como uno solo. Ven que dice que sustrae un sólido a otro. Fíjense como acá un cuadradito queda celeste, o sea que acá una figura va a quedar entera y la otra, a la que le está intersectando, va a ser la que va a quedar sustraída, a diferencia acá que se sustraen los dos. En este caso, de recortar, dice que le resta un sólido al otro. Fíjense de que en este caso se eliminaba al otro sólido, pero queda entero. En este caso no. En este caso le recorta y ese recorte de superposición queda como otra figura aparte también. No queda una sola como acá. Y la última, que lo que hace es dividir tanto los dos sólidos como la intersección y te quedan tres figuras distintas. O no, depende en cuántos lugares se interseccionan. Bueno, lo que nosotros vamos a utilizar es recortar. No, porque nos va a eliminar la figura. Si yo pongo sustraer, fíjense que le sustraigo el primero al segundo y si bien me genera el recorte que yo quiero, me elimina mi cilindro. Entonces, utilizamos la tercera que dice recortar. Entonces nos mantiene la figura, tanto la figura como el recorte, y después nosotros eliminamos. Entonces le sustraemos el primero, el que se mantiene. Entonces mantenemos el cilindro, ven que ahí cambia el número 2, seleccionamos el segundo, y ahí ya hizo la operación. Fíjense la diferencia, voy a llevar atrás, como acá se ve la línea, no se ve la línea, en realidad se ve como la intersección de las dos caras, pero no hay ninguna línea que divida, porque acá no hay nada dividiendo. O sea, acá no hay ninguna línea justamente porque esta cara continúa y esta también. Las líneas te marcan la división de cara. Entonces, si yo utilizo ven que selecciono como les decía, selecciono el primero, que es el que se mantiene, del segundo, que es el que se le recorta. Ven cómo ahí aparece la línea, porque ahora sí hay una división en esa parte, que es la intersección que me hizo la herramienta. Fíjense que si yo entro en mi bloque apretando Alt 1, aíslo, queda entero. Si salgo, ingreso en el otro bloque, con Alt 1 aíslo, fíjense que ahí le hizo la sustracción que nosotros necesitamos. Viendo nuestro modelito, nosotros necesitamos la parte de afuera, o sea, esta parte de adentro no necesitamos. Hacemos triple clic, se elimina, salimos del grupo, hacemos clic y vemos que esto sigue siendo sólido justamente porque así funciona la parte de la herramienta. Por eso te pide una de las características que sea sólido, porque opera con eso y te mantiene después sólido porque te cierra todas las caras. Fíjense que esta superficie ya generó sola la herramienta. No deja ninguna línea abierta ni cara suelta. Y hacemos lo mismo con esto. Otra forma, por ahí, como les comentaba, que hay varias formas de hacer. Otra forma puede haber sido hacer primero todo esto yo le hago una copia, acá le hago una simetría y lo ubico. También podría haber sido otra forma de hacer, en vez de modelar copiar y hacer el mismo ejercicio. Pero más que nada, para que ustedes vean una repetición, por así decirlo, por eso les decía que
Hay otras formas más fáciles, pero es para que ustedes vayan viendo las distintas operaciones que se puede hacer. Utilizamos lo mismo, recortar, el primero que se mantiene contra el segundo que se recorta, ahí viene el recorte, ingresamos en el segundo, triple clic, eliminamos, salimos y hacemos lo mismo con las demás. Lo mismo debemos hacer con esta parte de este plano que tenemos. Ven que esto se tiene que recortar acá y acá adelante también. Entonces utilizamos la herramienta, el primero que es lo que se mantiene, contra el segundo que es lo que se recorta, ahí ven cómo aparece el recorte. Hacemos lo mismo con la parte de adelante. Este es lo que se mantiene, que tiene el número 1, contra el número 2 que se recorta. Ven cómo ahí aparece el recorte, otra vez. Y ingresamos al grupo del plano. Acuérdense que con al 1 ustedes aíslan porque si no, no van a poder eliminar la parte de adentro. O bueno, será complicado, que es más fácil para ver. Triple clic en esta parte que se elimina. Este también. Mantenemos esto. Fíjense que esto es algo que se podría haber modelado también, por ahí distribuir y no hacer todo esto, pero ven que es un poco más complejo, porque es recto hasta acá, después que empieza la curva y por ahí es un poco más fácil hacer entero y después distribuirlo únicamente. Y te ahorras también, o sea, te aseguras de que esto está calzando perfectamente porque se está destruyendo la pieza directamente de acá. A diferencia que si vos modelás, después tenés que ver que calce, pues en el arrastre alguna curva, alguna línea. Y nos quedaría únicamente hacer el triángulo también. Hacemos lo mismo. El primero que se mantiene contra el segundo. Y en esta parte también. Elegimos la herramienta. El primero que se mantiene contra el segundo que se sustrae. Ven, acá nos generó una cara suele tener esas cosas. A ver si le ponemos inspector. No encuentro nada. Fíjense que acá el grupo está bien. Yo salgo, debe ser. Este habrá sido un error que generó otra. ¿Ven? Bueno, eso por ahí suele pasar. Vamos para atrás. Segundo. Ah, es este. Ahí está. El error era acá que yo le destruí tomé el cilindro como el primer elemento y después el rectángulo y después el triángulo, perdón, y tenía al revés. Primero el triángulo y se le sustrae después el cilindro. Ese fue el error porque acá generaba una división de cara. Ahí yo ingreso en esto, en el círculo. Elimino el restante. Ahí ven de que ahí quedó bien. Y en este caso no me aparece un restante porque la parte que estaba adentro, la que se intersecciona, se borra. Entonces toda esa parte que está adentro ya se borra y ya genera esta curva. Que fíjense que también para modelar esto iba a ser un poco más complicado. Otra vez selecciono todo. Son 6 grupos sólidos, está todo bien. Lo que hago ahora es, para no modificar, vamos a unir todo esto. Después les voy a mostrar con el corte para qué unimos todo. Marco esto. Vamos a hacer una copia. Esto más que nada
conviene dejar una copia original por si ustedes tienen que modificar alguna de las piezas, alguna parte. Es más fácil que esté separado por grupo antes que ya dejen todo unido, porque como lo había explicado, después no pueden extruir o genera más inconveniente. Entonces, por ahí le conviene dejar uno como respaldo y trabajan sobre la otra pieza la que van a unir y van a imprimir, por ejemplo. Esto ya cuando termina todo el final, unen todo y esto se exporta para imprimir. Marco todo, si todos son sólidos, utilizo esta herramienta que dice revestimiento que combina todos los sólidos en uno solo. Ven, ahí ya me toma como un solo grupo. Yo le hago clic y está todo junto. Fíjense cómo estas líneas que antes eran gruesas, que delimitaban o marcaban dónde terminaba una cara o un grupo, ahora son finas, porque son todo parte del mismo grupo. Esto, fíjense, para que le digo, si ustedes hacen un corte, acá vamos a tomar el eje rojo. Fíjense que este también es para verificar, como lo había comentado, utilizan el corte una vez que terminan el modelado. Pueden verificar de que todo lo que le va marcando como azul en este caso es lo que toma como lleno. Sería que en el caso que esto se imprima va a ser todo lo que va a llevar material, todo lo que se va a imprimir. Fíjense como acá en esta parte no le llena porque esta parte era un vacío. Lo mismo que cuando pasamos por adentro. No le deja hueco adentro. Entonces también pueden ir verificando eso y ven de que no aparece ninguna línea en el medio también. O sea que todo esto no va a tener inconveniente. ¿Ven? Ahí pueden corroborar toda la pieza. Fíjense a diferencia de, en este caso, que era cuando estaban todos los grupos separados, si yo hago un corte, fíjense lo que pasa. En este caso, ¿ven? Acá se ve la línea de la unión de los dos grupos. Acá también, y así en todas las uniones de cada grupo se van a ir viendo las líneas que son dos caras que se están solapando. Porque en esta línea no es una sola cara, está la cara de este grupo chocando con la cara de este grupo que era el plano. Entonces esas cosas después generan inconvenientes y errores a la hora de exportar. Por eso le decía que conviene copiar todo, combinar, pero dejar esto para cualquier modificación o arreglo que tengan que hacer. A menos que sea algo final que ustedes saben que no, ya terminó, ya quedó, le pueden unen todo, no hay problema. Bueno, y ahí termina la pieza. ¿Alguna consulta con algo, cualquier tema que se explicó, alguna herramienta, algún concepto, algo que quieran agregar, opinar? Algo que no se entendió por ahí. Fuimos medio rápido porque ya son las 9 ya. Ahí pusieron, Cristian, si puedes poner ¿Sí? el nombre del programa en el chat, si puedes poner el nombre del programa Ah, para visualizar la imagen. este para que quede acá arriba. Sí, ahí le escribo. Sí, porque Es consultas, dudas. Aparentemente no hay dudas o consultas. Bueno, calculo que van a empezar a surgir dudas cuando empiecen a hacer, ¿no? Así que, como dijo hoy Carlos, viste que por ahí no, todavía no pudieron avanzar mucho. Pero también, como le dijimos anteriormente, traten de hacer un ratito, aunque sea, viste, cada partecita por lo menos, para que sí. no se la acumule. Pero bueno, si no hay consulta, no sé, es que ya vos terminaste ya. No, y más o menos le explico lo de las vistas como para avanzar, porque la idea en realidad Ujú, era que la clase que viene podamos terminar los planos, nos quede la última, como dijiste, para lo del presupuesto o por si yo quiero presentar o ya va a ser la última ujú. clase, o sea que las últimas dudas que tengan Ok, para no tener. Entonces le avanzo un poquito más y dale, ya. dale, dale, perfecto.
Bueno, con esto entonces lo que vamos a hacer es generar las vistas que después vamos a exportar al layout para las plantas. Esto ya estamos trabajando en progresión paralela. En el caso que no, tienen que poner progresión paralela. Y acá con la ventana de vistas, nosotros vamos a utilizar esta figura, porque es la que no tiene intersección. Entonces esta vamos a ocultar. Marcamos todo. Clic secundario, ocultamos. Después, si ustedes quieren ver de vuelta, ponen edición, mostrar, último o todo, depende cuántas cosas ocultaron. Acá ponemos vista de frente. Fíjense. Una vez que terminan de modelar, lo otro ya un poco más rápido. Entramos en ver, animación, añadir escena. Acá ven que se nos añade una escena 1. Cambiamos nombre, ponemos frente. Vemos en planta, nos alejamos. Hacemos lo mismo, ver, animación, añadir escena. Acá le ponemos superior. Y una lateral. Añadir escena, nombre lateral. Y ahí tenemos las 3 vistas mínimas que ya lo había comentado al principio, que necesitamos para hacer nuestro planito para el sistema Mons, para si nosotros tenemos que pasarle el plano a una persona para que genere o para que haga el mismo ejercicio que hicimos nosotros, o esa persona tenga que reproducir esta pieza. Entonces tenemos la vista de frente. En este caso era que sacamos la guía, actualizamos. Vista superior, acá lo mismo, sacamos la guía, esta había que sacar antes, y la lateral. Bueno, ahí nos quedan las 3 vistas. Después lo que hay que hacer, también ya para aprovechar, entonces ya hacemos todo de una. Con esta hacemos la vista isométrica para ubicar también en el plano. Hacemos, añadimos escena. Isométrica y ya generamos los cortes. Elegimos corte con la tecla, con la flecha, elegimos la orientación del corte. Esto ya depende de su pieza, como le había comentado, dónde le conviene cortar para que se vea algo interesante o que ustedes quieran mostrar dentro de la pieza, o si tienen que mostrar alguna altura, algo del interior. En este caso podemos cortar por acá. Ahí lo que hacemos es vista lateral, la otra lateral. Acá desactivamos la ventana, nos queda el corte únicamente. Después esto hay que configurar para que no aparezca en negro, sino que aparezca un rayado o algún tipo de grafismo. Eso vamos a ver si nos alcanza el tiempo en la clase que viene, entonces portamos ya con ese rayado.
Y hacemos lo mismo, edición, ver, animación, añadir escena. Acá le ponen corte longitudinal, corte A, corte B o lo que como le nombren. Y hacemos el otro, ponemos corte, este va a ser de frente. Fíjense, esto es lo que le comentaba también anteriormente, cómo se estira hasta acá el corte. ¿Por qué? Porque acá está la otra pieza que si bien está oculta, sigue estando ahí. Entonces el corte, como le dije yo, agarra todo lo que esté en el modelo. O sea que si ustedes se les tira el corte hasta el infinito porque hay algo que se les fue para allá. Bueno, vista de frente, ocultamos los cortes, los planos de corte y lo mismo añadimos seno. Y por último, lo que se puede hacer es, si queremos recrear esta imagen, fíjense que lo que podemos hacer es ir colocándole acá las cotas, ¿ven? Esto le explico medio por arriba. Ven acá con la herramienta cotas, en la vista isométrica que ya sacamos ya con la ventana de vista. Fíjense cómo podemos ir colocando las cotas. Y generar una vista que ya tenga las cotas sobre la misma isométrica. Podemos hacer una copia, una que tenga cotas y otra isométrica sin las cotas para utilizar para el... Bien, y podemos generar algo parecido a esto. Bueno, ya ahí nos queda ya la vista de frente. Consulta. Eso de las Sí, cotas no se puede hacer en el layout, no sé cómo. sí, sí, también se puede hacer en el layout. Este es por si ustedes ya quieren exportar de acá por ahí ya la vista, en el caso que no, o que no vayan a hacer en el layout y quieren hacer únicamente representar, o por ejemplo, como le digo, ustedes tienen la pieza y quieren hacer únicamente esta vista con todas las cotas para no mandar todo un plano entero, también es otra función que tienen acá dentro del SketchUp. Pero sí, eso vamos a ver en el layout en lo que nos alcance el tiempo, porque hay que hacer la parte de la sección de la hoja, configuración de las vistas, exportar y después colocar las cotas, y varias cosas. Bueno, y ahí ven cómo le queda el frente, la vista de frente, la vista superior, la lateral, la isométrica y los dos cortes. Que esto es lo que le había comentado, lo mínimo que pedimos en el plano para, para lo que sería la entrega en para el curso. Después, como como extra, por ejemplo, que era algo que es, si no da mal tiempo, fíjense que esto es un grupo sólido. Si yo quiero hacer un corte tridimensional o seccional, por ejemplo, para sacar una sección únicamente y que no sea el corte todo longitudinal, ustedes pueden generar, creo, este grupo es sólido, esto es sólido, y lo que deberían hacer es hacer que esta intersección acá, o en la parte que ustedes quieran mostrar, esto yo generé una copia porque esto que se recorta se pierde, o sea, por eso para tener la figura entera acá original, fíjense que le sustraemos al revés. Fíjense cómo ahí yo puedo generar este tipo de cortes por ahí tridimensionales también, para mostrar algún interior de la pieza o algo. Puede ser un corte así como este que sea rectangular, como alguna especie de sacarle una sección cuadrada, todo eso ya depende de su figura, lo que te quieran mostrar
y la figura que generen para hacer esta sustracción. Esto también, vieron que no, para no le lleva mucho tiempo, hace neutro, yo oculto esto, ya puedo generar acá otra vista también de un corte. En esta vista voy a ocultar este y actualizo. Entonces tengo este corte, hago esta vista isométrica de un corte y la vista isométrica completa. Bueno, ahí ya sería todo. ¿Alguna consulta ahora que se terminó? ¿Alguna duda o alguien que quiera mostrar algo, compartir pantalla o alguna, no sé, tenga ya pensado alguna pieza para que haya visto para modelar o crea que le puede generar algún inconveniente? ¿Todo ok hasta el momento? Bueno, Ajá. para él le convendría, ahora que está fresco, por ahí quieren hacer, aunque sea, vieron como yo lo había comentado como con esta pieza, que lo que hicimos primero fue dividir en distintas secciones. Y fíjense que se puede modelar tranquilamente dos, tres partes, se deja y después se avanza con lo demás. Y no es necesario hacer todo junto. Por si, ya leo, depende de la pieza que ustedes elijan, analizar, decir, bueno, yo puedo hacer esta parte, hago un grupo de esto y dejo preparado como para avanzar un poco. Y ya van viendo también qué inconveniente se le va generando. Porque como le dije, vieron que casi todo lo mismo es hacer dos o tres líneas, generar aunque sea el boceto en planta, destruir y después hacer lo mismo con otros, generar un boceto en planta, destruir, y por ahí si ya tienen una complicación, ya pueden ver de entrada y tratar de solucionar. Y ir corroborando eso de que vayan siendo grupos sólidos, como para ir sabiendo de que está quedando bien y que no está quedando algo suelto por ahí. Y como le dije, si su figura es geométrica, tratar de ya primero hacer los ejes, donde ustedes ven que van a necesitar, y entonces se van guiando con eso y va a ser mucho más rápido y le va a generar menos errores que tienen que estar corrigiendo después a la hora del modelado. Bueno, entonces consulta algo, alguna duda, sugerencia. Le metimos patas, ¿no? Un matafuego por el Aparentemente cerebro nomás. están todo ok. Sí, como dice Cristian, tuvieron que avanzar un poquito rápido. Es una de las secciones por ahí más largas. Tratamos Sí, sí, de que exacto. los módulos, en este caso el que viene, el siguiente, ya no sea tan pesado, porque si seguimos con el nivel ese medio pesado, casi no van a terminar, no van a llegar a presentar todos los trabajos. Entonces como que tratamos de uno fácil, uno difícil, uno fácil, uno difícil, y lo vamos Equilibrar. mermando ahí un poquito. Exactamente. Bueno, si no hay consulta, les damos la libertad. Sé que están medio cansados, recuperándose también ahí un poco. Eh, Así que cualquier consulta que tengan o dudas, ya saben, ya, en el foro, no hay problema. Bueno, Así que, bueno, Buenísimo. que Creo que le da tengan, la opción en el foro de, no me acuerdo si le da la opción de colocar captura, algo por ahí, si ustedes quieren mostrar algo sí y creo sacar que una te captura, deja, sí, sí. En el pueden subir ya foro con la creo que captura, entonces más rápido para entender y responder. Ok, Pero perfecto. sí de sentarse y meterle mano. le Sabieron que no es muy complejo, pero ya le digo ya que siempre nos pasa que cuando se sientan a hacer ahí se generan inconvenientes, más que nada por la confusión, hay mucho que lo que le pasa, que están dibujando así en esta vista eh, isométrica, por así decir, y por ahí, como le había explicado al principio, algunas líneas que piensan que van para atrás, en realidad van para abajo, pero por la perspectiva no se entiende, y después a la hora de querer cerrar un plano no le cierra y ya empiezan mal, por ejemplo, o le sale ya inclinado, entonces por eso le decía yo que si ustedes generan los ejes, eso le va a ayudar, y si ustedes quieren dibujar en planta, ya trabajan ya con la perspectiva paralela, ponen en planta, esto va a estar en planta paralela, o sea que no se va a torcer, ustedes van a ver que si se inclina o no, entonces ya le va dando a usted más seguridad cuando van iniciando y ya no inician mal, que después son cosas que tienen que ir corrigiendo y le quitan muchísimo tiempo. bien. Bueno, Ya estamos. muchachos y chicas, buena semana, buen fin de. Cualquier consulta, ya igualmente para saben, en el ustedes. foro. Nos estamos viendo pronto nuevamente.
No, Bueno, muchas gracias por la atención, por el tiempo. no, Nos gracias a vemos. ustedes. Hasta Chao. luego. Hasta Gracias. luego. Luego, Nos vemos, chao, gracias. chao. Hasta Chao, luego. chao.